He acabado la vuelta 3 con los 2 puntos en celeste. Comenzamos con la vuelta 4. La vuelta 4 comienza con 2 puntos en celeste también. Entonces hacemos 1 y 2. El segundo punto lo cerramos en azul marino. Y voy a marcar aquí el inicio para tener el punto de referencia. Hemos comenzado con 2 puntos en celeste. Hacemos un punto en azul marino sobre el celeste de la vuelta anterior. Nos pasamos al blanco. Y con el blanco vamos a hacer 3 puntos. Ajustamos este, que cuando cambiamos de color el puntito se nos puede quedar un poquito flojo. Aquí hacemos 1. Sí. A ver, ahora 2, 3. Este tercero lo cerramos en azul marino. Nos traemos estos aquí al frente, cogemos el azul marino, hacemos un puntito sobre el blanco de la vuelta anterior. Y ahora nos pasamos al azul índigo, que lo tenemos aquí. Donde antes teníamos un solo punto en este color, ahora vamos a tener 3. Hacemos 1 sobre el azul marino de la vuelta anterior. El segundo sobre el índigo de la vuelta anterior, ¿sí? Que lo tenemos aquí en el medio. Y el tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Cerramos en azul marino. Y hacemos un punto. Aquí. Y ahora nos vamos a pasar al blanco. A ver, que cojamos todos los hilos. Aquí. Cerramos con el blanco. Y hacemos 3 puntos. Ajustamos aquí. 1, 2. El tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Cerramos con azul marino. Aquí sobre el azul celeste de la vuelta anterior. ¿Bien? Y ahora tenemos que hacer un punto en azul celeste. Con esto acabamos la secuencia. Y aquí comenzamos de nuevo con los 2 puntos en celeste que hicimos en el principio. Hacemos 1, 2 y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. 2 en celeste, pasamos al azul marino, 3 blanco, azul marino, 3 índigo, azul marino, 3 blanco, 1 azul marino y acabamos con un punto en celeste. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo. Es todo repetitivo. Y vamos haciendo nuestro dibujito de esta forma. Y va quedando tal que así. Miren qué bonito.
Acabada la vuelta 4 con un punto en celeste. Comenzamos la vuelta 5 con un punto en celeste también. Hacemos el puntito en celeste y lo cerramos en azul marino. Este lo vamos a marcar. Aquí. Y hacemos un punto azul marino sobre el azul celeste de la vuelta anterior. Nos vamos al blanco y hacemos 3 puntos. Hacemos aquí uno sobre el azul marino de la vuelta anterior y los otros dos sobre los dos blancos que tenemos a continuación. Aquí uno y el otro. Cerramos en azul marino. Que lo hacemos sobre el punto blanco de la vuelta anterior. Y ahora nos vamos al azul índigo para hacer 5 puntos. Uno, dos, hasta 5. 4 puntos y 5 que cerramos en azul marino. Hacemos un punto en azul marino. Este lo cerramos con el blanco. Y con el blanco vamos a hacer 3 puntos. Uno, dos y 3. El tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Y cerramos en azul marino. Y hacemos un punto. Y aquí finaliza nuestra secuencia que hacemos en la vuelta 5, porque aquí ya comenzaríamos de nuevo con el puntito en azul celeste, que es como empieza nuestra secuencia. Entonces empezamos con un punto celeste, un marino, 3 blancos, un marino, 5 índigo, un marino, 3 blancos, un marino. Esa es la secuencia. A repetirla a todo alrededor. La vuelta 5 la hemos acabado con un punto en azul marino y la vuelta 6 comenzamos con un punto en azul marino también. Así pues, hacemos un punto en azul marino, pero este lo cerramos con blanco. Vamos a cerrar aquí y vamos a marcarlo. Este es nuestro primer punto de la vuelta 6. Hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2 y 3. Este tercero cerramos con azul marino. Y hacemos un punto que lo vamos a cerrar con azul índigo.
para hacer 3 puntos. Vamos a ajustar así. El primer punto índigo lo hacemos sobre el azul marino de la vuelta anterior. Hacemos 1, 2, 3. Y este tercero lo cerramos con el azul medio. Vamos a introducir ya nuestro azul medio aquí en el centro. Hacemos un solo punto y nos regresamos al índigo para hacer otros 3 puntos. Y hacemos 1, a ver que yo vea bien, 2, y el tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Esto pues lo cerramos en azul marino. Si vemos que nuestros puntos se van desplazando, un punto hacia la derecha, un punto hacia la izquierda. Los cerramos con blanco. Y hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. Una vez tenemos los 3 puntos en blanco, hemos acabado la secuencia, porque aquí comenzaríamos de nuevo con un punto en azul marino, igual que hemos empezado. Aquí comenzaríamos de nuevo a repetir la secuencia. ¿Recuerdan? Hemos comenzado con un punto en azul marino. Entonces la secuencia sería esa: un marino, 3 blancos, un marino, 3 índigos, un medio, 3 índigo, un marino, 3 blancos. Ahí el final de la secuencia, y volveríamos a repetir de nuevo lo mismo que ya hemos hecho. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo a todo alrededor. Y ya le vamos viendo un poquito más el efecto. Me encanta esta técnica porque con cada vuelta uno quiere ver el efecto, entonces te engancha. A mí es que me apasiona esta técnica. La vuelta 6 la acabamos con 3 puntos en blanco, y la vuelta 7 la comenzamos con 3 puntos en blanco también. A continuación de los 3 puntos en blanco, hacemos el punto en azul marino. Y nos pasamos a los 3 puntos en índigo. Tenemos el índigo aquí. Hacemos 3 puntitos. Voy a ajustar el azul, que se me ha quedado un poquillo flojo. Ahí. El primer índigo sobre el azul marino. El segundo índigo y el tercero lo cerramos con el azul medio. Y ahora hacemos 3 puntos en azul medio. A ver, déjate pasar, déjate pasar. Ahí. Hacemos 3 puntos en azul medio. Uy, perdón, se me quedó aquí. Listo. Azul medio. Hacemos 1. Se me resisten los hilos. 2 y 3.
y nos pasamos de nuevo al índigo para hacer otros 3 puntitos. Aquí 1, 2 y el tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Aquí. Nos pasamos al azul marino para hacer un punto. Quienes hayan hecho ya la mochila, pues están un poquito más familiarizadas con el esquema que estamos haciendo. Y quien se esté iniciando ahora con la cosmetiquera o bolsita de aseo, neceser, tiene muchos nombres. En cada sitio se le llama de una forma, pero siempre es lo mismo. Pues por eso voy un poquito despacito, explicando paso a paso por lo que digo, ¿no? Porque quien no esté familiarizado, pues para que pueda seguir bien los pasos. Entonces, una vez hemos hecho los 3 puntos en color índigo, hacemos un azul marino y hacemos 3 puntos en blanco. Y así es como acaba la secuencia. Perdón, la secuencia acaba con 2 puntos en blanco. Disculpen, es que me lío. La secuencia acabamos con 2 puntos en blanco. Hemos comenzado con 3 en blanco. Acabamos con 2 en blanco. A continuación hacemos los 3 puntos del inicio de la nueva secuencia. Entonces tendremos un total de 5 puntos en blanco. Aquí y aquí. Y luego ya nos pasaríamos de nuevo al azul marino, que es el que nos corresponde después. Entonces, la secuencia son 3 en blanco, un marino, 3 índigo, 3 en medio, 3 índigo, un marino, 5 en blanco, porque acabamos con 2 y comenzamos con 3. Entonces aquí en el centro tendremos 5 puntos en blanco. Bueno, pues así es lo que vamos a ir haciendo y lo vamos repitiendo a todo lo largo de la vuelta. Entonces esto ya va tomando carácter, va tomando forma. Bueno, si te está gustando, ya sabes. Lo primero, suscríbete. Le das a la campanita para que el programa te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Le das al me gusta, que eso ayuda mucho a mantener el canal. Y si no es mucha molestia y no es mucho pedir por mi parte, pues os ruego que aguantéis la publicidad, porque es una forma de sostener el canal. Yo mi canal lo hago todo gratis, no hago membresías, no hago nada, no vendo ninguno de mis patrones, no, ¿vale? Pero para sostener el canal, que se mantenga de forma totalmente gratuita, pues una manera es aguantar la publicidad. Bueno, voy a seguir aquí tejiendo la vuelta. Miren qué bonito. Está quedando muy bonito. Voy a acabar la vuelta y seguimos. Me acabo de dar cuenta que estoy haciendo la vuelta 8 y por algún motivo no se me ha grabado. Así que esta última parte la vamos a hacer para que vean cómo va la vuelta 8. La vuelta 8 comienza con 2 puntos en blanco. Así que hacemos aquí 2 puntos en blanco. A continuación tenemos un punto en azul marino. He tenido que deshacer un poquito para poder rectificar el fallo de la grabación. Pero bueno, no pasa nada. Hacemos un punto en azul marino
Y a continuación tenemos 3 puntos en el color índigo. Aquí tenemos el color índigo. Vamos a hacer 3 puntos. Aquí 1, 2 y el tercero que lo cerramos con el azul medio. Y con azul medio vamos a hacer 5 puntos. Hacemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. A continuación hacemos otros 3 puntos en azul índigo. Recuerden de vez en cuando mirar el interior por si se nos ha quedado algún puntito enganchado, algún hilo enganchado. Aquí hacemos 1, 2 y 3 sobre el azul marino de la vuelta anterior. Pasamos al azul marino, que lo tenemos aquí. Hacemos un puntito en azul marino sobre el blanco de la vuelta anterior. Aquí. Y de aquí pasamos al blanco para hacer un punto. Un solo punto en blanco. Entonces, esta vuelta, la vuelta 8, empieza con 2 en blanco y acaba con 1 en blanco. Aquí hacemos un puntito en blanco. Y ya seguiríamos con la siguiente, que es la vuelta 9, que empieza con 3 puntos en blanco. Entonces tenemos este último punto que acaba la secuencia. Y empieza el siguiente con 3 puntos en blanco. 1, 2 y 3. Voy a poner mi marca para la siguiente vuelta, que esa sí que se ha grabado sin problema. Pero la vuelta 8 por algún motivo no se grabó. Así que aquí os la dejo. Estamos en vuelta 9. Me he adelantado yo aquí un poquito. La vuelta anterior la acabamos con un punto blanco y esta vuelta la comenzamos con 3 puntos blancos. A continuación hacemos un punto azul marino. Nos estamos adentrando para cerrar nuestro rombo. A continuación del azul marino vamos a hacer un punto índigo. Y después del punto índigo tenemos 3 en azul medio. Hacemos 3 puntitos con azul medio. 1, 2 y 3. Y ahora incorporamos el azul celeste. Hacemos un punto en azul celeste. Retomamos el azul medio y hacemos otros 3 puntos. Hacemos 1, 2 y el tercero sobre uno de los azules que teníamos en la vuelta anterior, el azul índigo. Después de esto hacemos un punto en azul índigo y nos pasamos al azul marino para hacer un punto
sobre el azul índigo de la vuelta anterior. Aquí pasamos al blanco. Y hacemos 2 puntos. Uno sobre el azul marino de la vuelta anterior que tenemos aquí, y otro más. Este es el final de la secuencia. Aquí comenzaríamos de nuevo a hacer los 3 puntos en blanco. Con lo cual aquí volvemos a tener 5 puntos blancos. Aquí 1, 2, el tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Cambiaríamos al azul marino. Estamos en la segunda secuencia. Esto es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Aquí empezamos ya a cerrar el rombito. Y así es como va quedando. Y mi gente bella, acabando la vuelta 9, lo vamos a dejar aquí. Y continuamos en el siguiente vídeo, que será el 3. Así que nos vemos en el 3. Hasta luego.